Ahora, muchachos, la intención es adaptar este ejemplo que nos proporciona Microsoft de manejo de clases. ¿Cuál es la cuestión? Que esto lo están implementando en consola. Yo no lo quiero trabajar en consola, yo lo quiero trabajar en una interfaz gráfica, o sea, quiero un formulario donde se visualice todo lo que va a manejar estas clases. ¿Y qué es? Una cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces ellos van a definir una clase genérica, account, con unas propiedades y unos métodos. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear una clase, entonces sobre el proyecto, clic derecho, agregar clase. ¿Cómo va a llamar la clase? Según esto, la clase se llama account. Entonces hagámoslo al pie de la letra, tal cual. Account. Listo. Le están cambiando algo acá. Están diciendo que esta clase va a ser abstracta. ¿Sí? ¿Qué significa que la clase sea abstracta? Que no va a ser necesario crear un objeto. ¿Cómo? No se crean objetos de esa clase, pero van a estar disponibles los métodos y las propiedades para los herederos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese cambio acá también. La clase es pública. Listo, tal cual. Public class acá. Y hasta ahí quedamos igualitos a lo que ellos nos proponen. Cree la clase, hecho. Siguiente, vamos a decir para esa clase qué propiedades, más bien, qué variables va a manejar. Entonces tenemos una clase, una variable privada tipo string, un carácter, que va a almacenar caracteres, llamada name. Y otra protegida, o sea, disponible para mis herederos, tipo double, llamada vales. Ahí van, ¿cierto? ¿Dónde van? Van al inicio de la clase, ¿cierto? Después, modifique el constructor como se indica a continuación. Modifique, en realidad créelo porque no existe. Entonces lo ponemos acá. Porque es constructor, tiene exactamente el mismo nombre de la clase. ¿Sí o no? No retorna nada, ni siquiera vacío. Listo, ese es el constructor. Y nos están diciendo, para trabajar, para crear un nuevo objeto de esta clase, necesitamos entregarle dos parámetros. Uno que va a ser un string y se va a manejar con la variable nm, y otro que va a ser double y se va a manejar con la variable val. Y estos dos parámetros de entrada se van a encargar de manipular de esta clase estas variables. Cuando yo diga this, siempre me voy a referir a la clase en la que esté trabajando. Mi clase aquí es account, entonces yo tengo aquí disponible todo lo que tiene account. Ahí, si yo creara por aquí otra variable, creo una variable alfa, entonces al decirle this, ¿qué voy a ver en el this? También alfa, todo lo que pertenezca a esa clase, sea una clase abstracta, pública, lo que sea. Incluso si es un formulario también es una clase, ¿sí o no? El formulario también es una clase. Entonces si en un formulario yo llegara a decir this, va a pasar lo mismo, voy a tener disponible todo lo que está en ese formulario. Listo, ejemplo, yo en el diseño voy a meter un botón, voy a meter un text box. Entonces van a notar que cuando yo diga this, muy buenos días, dentro de todas las cosas que están, también están esos objetos. Vean, ahí está el textbox 1 y por ahí también debe estar el button. Claro, ahí está también disponible. Listo, entonces claro que es el this. Listo. Obtenga de esta clase algo que pertenezca a ella. Un objeto, una variable, un método, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces este era un ejemplo ilustrativo. Perfecto, ya sé qué es this. Siguiente, ya, bueno, definido el constructor. Ahora me dice, agregue los métodos siguientes a la clase. La palabra virtual significa que esos métodos pueden reemplazarse en las clases derivadas. O sea, este es un modelo general, pero no significa que sea rígido. Los herederos lo podrán acceder a él tal cual como está o podrán hacerle cambios. Entonces por acá
Voy a decir, listo, tengo una clase pública virtual, no retorna nada, eso es el void, no devuelve nada, hace algún proceso interno, se llama crédito, debe recibir un parámetro tipo double, lo voy a llamar amount, ¿y qué hace? Para la variable balance de esta clase, voy a hacer una acumulación. Entonces recuerden, ¿qué significa ese más igual? Ese más igual sería decir exactamente lo siguiente. Me voy a referir a la variable balance. Entonces voy a decir balance, la misma variable más la otra. Esas dos líneas, y el puntico al final, y esas dos líneas que están ahí son exactamente equivalentes. Es lo mismo. ¿Cierto? Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es más cómoda de trabajar? Esa de arriba, pero es lo mismo. Es como antes decíamos, x igual a x más 1. Eso es un contador. Con otra variable es un acumulador. Es lo mismo. Listo. Eso es el operador más igual. ¿Vale? Perfecto, dime. Siempre y cuando sea real, ¿cierto? Sea un valor numérico. Sea real, sea double, sea int. Eso trabaja para los valores numéricos. ¿Listo? Bien. Lo mismo hacen para débito. Aquí sí nos toca hacer un pequeño cambio. El cambio es que ellos están indicándonos que van a mostrar en pantalla un mensaje. La cuestión es que desde la clase yo no puedo hacer esto, porque quiero hacerlo es en una interfaz gráfica. Interfaz gráfica no me va a mostrar nada que esté por consola. Entonces, me toca hacer un cambio aquí. Tengo que acudir al sistema. System. Sí me acuerdo. No me acuerdo. Yo creo que estás por acá. Quiero ver un ejemplo de eso. Esto es lo que quiero. Para mostrar un cuadro de texto, una ventana emergente desde la clase. Es que miren, yo estoy en la clase, pero no estoy refiriéndome a ningún formulario. ¿Cierto? Estoy, por decirlo así, por allá en la parte superior, en la capa externa de mi aplicativo. El formulario está en un lugar, la clase está en otro. Entonces no puedo mostrar directamente el mensaje. O sea, si yo intentara lo que ya sé hacer, messages, bots, no sale, no existe. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca acudir al sistema. Entonces, en el sistema, System, yo pasteleo. Esto, voy a acudir a un elemento de los formularios de Windows. Eso es lo que quiero. De system.forms. Ups, eso, al revés. Primero Windows. ¿Por qué no lo pone? Ah, ya voy para allá. System.windows.forms. Y ahí sí podría acceder a elementos que pertenecen a un formulario genérico. No es al formulario for1 que está allá, no, a cualquiera. Mejor dicho, a la clase formulario. Entonces ahí sí aparece el messagesbots. Listo. ¿Por qué digo a un formulario cualquiera? O más bien a la clase formulario. Es que notemos esto. Cuando yo abro el formulario, ¿qué pasa acá? Se está creando una clase formulario. ¿Y qué significa esto? Upa. Esos 2 puntos, ¿qué es? Que va a tomar, va a heredar. Que hereda de una clase que se llama form. Form es algo que existe en el sistema. Véanlo acá arriba, de hecho. Y esa clase es la que dice, usted puede poner allí un textbox, un label, bla, 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 que tiene las propiedades text, tiene las propiedades, todo esto. Propiedades, todo esto. Todo esto lo define en realidad es la clase form. Lo que yo hice acá fue heredar de esa clase y empezarla a manipular, ¿listo? O sea, este formulario, esta ventanita es un caso concreto de un formulario. ¿Claro está ahí? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, listo, esto es lo que quiero. Messagesbots ahí sí, punto show. ¿Y qué queremos mostrar? Bueno, queremos mostrar el nombre de la persona. Esto es para verificar si la cuenta se ha creado adecuadamente. Nombre, listo, nombre 2 puntos. Concaténeme eso con la variable name de esta clase. Concaténeme esto con un textico que ellos dicen balance tal. Entonces aquí podemos poner tiene el balance o el balance actual es mejor.
eso no, algo más adecuado sería el cliente fulanito de tal, dos puntos, tiene un balance de, tiene un balance actual de tanto, y ese tanto está en la variable balance, pero esa variable pertenece a esta clase. Todo lo que pertenezca a esta clase se invoca con this balance. Listo. La primera variable debería ser this name, ¿no? Sí, señor, yo no sé ese this balance de dónde salió. Mejor. Ahí sí, perfecto, eso, en la jugada. Claro, está ahí. O sea, reemplacé lo que están mostrando por consola por mostrarlo en una ventana emergente. Listo. Está ahí, no hay ningún misterio. Perfecto. Solamente estoy definiendo qué comportamiento va a tener esa clase base. Listo. Y finalmente vamos a definirle un método para cambiarle el nombre al titular. ¿Cierto? La persona que tendrá esa cuenta. Sencillo. Ese método no retorna nada. No retorna nada. ¿Cómo que no retorna nada? Porque es que aquí dice void. Cuando en un método pongo la palabra void, estoy diciendo no voy a entregar algo, sino que adentro manipulo, calculo y los resultados van a quedar en las variables. Entonces a mí me tocará en otra parte invocar las variables, mejor, las propiedades. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Vale. Entonces ahí no hay nada raro, ahí no estoy hablando en chino, no hay ningún problema. Y finalmente me dice, agregue el método siguiente a la clase. La palabra ASAP significa que este método debe anularse en las clases derivadas. Y miren un detallito. Normalmente habíamos indicado que un método no tenía punto y coma. Vean, ninguno de los anteriores tenía punto y coma. Este no tiene punto y coma, este no tiene. Pero este sí tiene. ¿Por qué tiene punto y coma? Porque es que no tiene un bloque. Eso es lo que pasa. No hay un bloque. Solamente tiene la definición. O sea, existe. A los herederos les va a tocar trabajar con eso. ¿Listo? Por eso no tiene bloque. ¿Vale? Entonces ya definida, así queda definida la clase account. Esa va a ser la clase base. Es el molde general. Ahora, ¿qué nos falta? Empezar a crear las clases derivadas. ¿Sí? Vamos a crear entonces un nuevo elemento y ese elemento va a ser una nueva clase. Se va a llamar Savings Account. O sea, ¿cómo es que es? Cuenta de ahorros. Listo, entonces procedamos sobre el proyecto, clic derecho, agregar clase, Saving Account, agregar, listo, vale ahí. Pero entonces yo necesito que esta clase herede de account, ¿sí o no? Fácil, dos puntos account, que acabo aquí a mano alzada entonces, dos puntos, voy a heredar de la clase, vale ahí, account. De hecho, noten que este simbolito, ese simbolito, ¿qué representa? Ya sabemos qué representa. Clases. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ok. Ya tengo una clase que hereda de account. Vale. En la clase vamos a definir un atributo propio. En este momento, así como está, nada más con esto. Saving Accounts ya tiene unas variables y ya tiene unos métodos. ¿Cuáles son? Los que heredó. ¿Qué heredó? Véanle, ya heredó. Nombre, balance, crédito, débito, cambiar nombre y eso también. Sí, hagamos la prueba. O sea, no traguemos entero, vamos a ver, comprobemos si eso es cierto. Si yo voy a crear un objeto de la clase Savings Account, entonces primero nombro el nombre de la clase Savings Account. Yo qué sé, cuenta, lo voy a instanciar, new saving accounts, listo. Ahí hay un problema. ¿Ve? No hay problema. Ok, verifiquemos una cosa. Veanlos ahí, ¿sí? Ahí está, calculate bank charge, ese es un método. Change name, otro método. Crédito, método. Ahí están los métodos que están definidos. ¿Por qué no se ven directamente las variables? Las variables no se ven directamente porque
están privadas, por un lado, y por el otro, no tienen propiedades que las manipulen, ¿cierto? Listo, perfecto. Otra cosa que vamos a anotar yo, ahí pude crear el objeto Savings Accounts, por aquí, veamos. Accounts. Listo, ahí también está disponible. Bueno, sigamos. Estoy acá. Ya he notado que tiene crédito, débito, etcétera, 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 etcétera. E internamente ellos van a estar manejando esto, porque lo heredó. No es público, pero ahí está disponible para esos herederos. ¿Qué falta? Pues lo que hace particular a una cuenta de ahorros. Además del nombre y del balance, necesitamos tener un balance mínimo. Porque hoy en día ya esto se abolió. Pero antes a uno le decían, cuando usted va a abrir una cuenta de ahorros debe tener un saldo mínimo, ¿sí o no? Eso ya no existe, pero bueno, aquí me están diciendo que voy a crear una variable para manejar eso. Es más, aquí les dan una restricción. Si el saldo cae por debajo de ese saldo mínimo, nos cobran un cargo. Abusivos, como todo banco, ¿sí o no? Entonces estoy en la cuenta aquí, listo, ahí hay una variable para esta clase. Listo, y es privada. Vale. Vamos a crear el constructor para esta clase. Sin embargo, ya hay un constructor. El original. Este es el constructor original, el de la clase base. Si la clase derivada necesita un constructor, entonces hay que hacer lo siguiente. Hay que llamar, como lo dicen acá, primero hay que llamar al constructor de la clase base. O sea, usted no puede pasar por encima de lo que le entregaron. Respete lo que le entregaron y ahí sí, haga modificaciones sobre eso. ¿Listo? Entonces hagámoslo tal cual acá. Y eso significa esta base. Por eso le decimos clase base. De la clase base, tome el constructor y entréguele estos datos. Además, vea, yo voy a asumir estos otros. ¿Listo? Ahí va. Claro, está ahí. ¿Sí o no? Eso significa que los parámetros de entrada van a ser estos tres. Uno va a ir a caer al constructor original. El otro también va al constructor original. Pero adicionalmente este tercer parámetro lo voy a manipular en mi caso específico, el balance mínimo de la clase Savings Account. ¿Listo? Esto va a la clase Account, que es la base. Y esto va al min balance, que es de Saving Account. ¿Clara la diferencia? ¿Sí o no? Listo, perfecto. ¿No hay dudas? No hay dudas. Silencio otorga. Tranquilos, van a tener un ejercicio para aplicar eso. Y ahí sí van a tener dudas. Listo, entonces, ¿qué me dice? Ahora, agregue los métodos siguientes a la clase Saving Account. Estos métodos reemplazan a los métodos virtuales heredados de la clase base. Cuando pongan override, significa voy a reescribir el método original, el método que heredé. Miren que tiene el mismo nombre que habíamos definido previamente, ¿sí o no? Entonces es porque aquí voy a hacer algo más, voy a hacer algo o algo diferente, voy a invocar algo que viene de la base. Lo mismo que en el constructor. O sea, usted puede traer lo que estaba originalmente y hacer algo más. Aquí pasa lo mismo. Estoy diciendo, bueno, hago alguna validación y después invoco al método débito de la clase. O sea, el método de la clase es un caso general, muy, muy general. ¿Qué hago en el débito? Incremento. ¿Qué hago en el débito? Decremento. Sin importar nada. Sume, reste. Pero va a ser la clase Saving Account la que va a decir, ok, solamente en algunos casos particulares incremento. ¿Cuándo? Cuando el balance tenga estas características. Porque es que se supone que voy a debitar. ¿En qué momento puedo debitar yo, muchachos? ¿Cuándo qué? Cuando tiene plata, ¿cierto? Usted no va a retirar, yo no le va a decir al cajero, entrégueme 55 millones de pesos. Saldo, 1000. No puede. Eso es lo que están haciendo acá.
Están verificando si eso que quieren retirar, eso es el amount, eso que quieren retirar es menor o igual al balance. Si es menor o igual, listo, proceda, debite. Entréguele el dinero a esa persona. Entonces, invoquemos de la clase base el método debitar. Ahí sí, reste. ¿Sí o no? Listo. Y en el display están diciendo sencillamente, tráigame el método display de la base, o sea, eso que cambiamos del messages bots, esto, display, valo ahí. Muéstreme de quién es la cuenta y cuánto tiene actualmente. Lo están invocando. Lo están invocando y además están mostrando un mensaje extra que dice, un mensaje informativo. Recargo de 5 pesos o 5 dólares si el saldo es inferior a lo que tenga el balance mínimo. Listo, entonces trasládelo para allá. Copie y pegue. Pero lo dicho, no copie y pegue así ciegamente, no, analice qué hay ahí, léalo. Ya lo he dicho un montón de veces, esto tiene que ser como literatura. Esto es un cuento de hadas, ¿sí o no? Para ustedes, esto es, en un principio era una clase llamada account que tenía esto y esto y esto, tiene estos métodos, bla, bla. Después llegó alguien y heredó eso y empezó a hacer esto sobre aquello. ¿Sí o no? Y lo cambian a sus necesidades. En este caso, el cambio que tengo que hacer es este console write line. Ya no voy a mostrar una línea, voy a escribir una línea en consola. No, ya no voy a escribir una línea en consola. En lugar de eso, voy a invocar el system.windows.forms.messagesbots para poder mostrar ese mensaje que es tal cual, esto. Y esto no es más que una convención para poder mostrar el contenido de la variable en esa llave, listo. Por eso usan esa llave ahí. Entonces nosotros no necesitamos poner la llave, en vez de la llave pues simplemente dejémoslo ahí y concatenemos esto. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Paco, mira. Sigamos. Vean que hasta ahora no me he salido mucho de lo que proponen ellos. Después me dice, se deben reemplazar todos los métodos abstractos de la clase. O sea, en la clase original hay unos métodos abstractos, no tienen nada. Entonces, ¿qué le toca a los herederos? Decirle cuál es el contenido de ese método. Ahí está vacío, ¿cierto? Entonces hay que darle algo. Para darle algo, entonces, como arriba, véanlo, tengo que usar el override. ¿Vale? Copy y pegue nomás. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? A ver, ¿qué está haciendo ahí? Analicemos, leamos. Estoy reescribiendo el método calculate bank charge, que en un principio, pues, no es más que una definición, o sea, existe. Listo, entonces démosle contenido a eso. ¿Qué voy a hacer? Haga todo el cálculo que usted considere necesario. Voy a verificar si el balance actual, o sea, es una variable de la clase base, ¿cierto? Listo, si el balance actual es menor al balance mínimo de la cuenta, entonces aquí estoy comparando lo que está en lo que he heredado de lo que es mío. Si eso es cierto, entonces voy a decir, vea, voy a retornar, porque sé que retornarlo aquí, ahí está lo que va a retornar, double. Estos no retornan nada, void. No retornan, hace algo, invoca algún método, otro método, hace un cálculo, una asignación, pero no va a decir return por ninguna parte, ¿cierto que no? No, eso no dice return. En cambio este sí, va a retornar algo porque aquí está expresado, y va a retornar algo que es tipo double, que va a retornar un numerito, uno u otro, ¿cierto? Si el balance es menor al balance mínimo, lo que tiene el cliente cae por debajo de mi restricción. Usted tiene que mantener el saldo en tanto. Entonces, si está por debajo, vea, le voy a cobrar 5 dólares. Abusivo, no tengo con qué, ya me está cobrando. Si no, no hay problema, no le voy a cobrar nada, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Ahora, ahí solamente están definidas las clases, o sea, ya están disponibles para que yo las use. ¿Dónde las uso? Las debería usar. ¿En dónde? ¿Dónde hago funcionar todo eso?
formulario. ¿Sí o no? En el formulario. Es que las clases son solamente la planificación del ejercicio. Se está diciendo, voy a tener algo que se llama cuenta, va a tener estas características, va a hacer esto. Otra clase va a heredar de esto porque me sirve, me conviene. Porque en el futuro yo que podría crear una cuenta, ¿cómo es que llama el otro? Hay cuenta de ahorros y hay cuenta corriente. Y en la cuenta corriente tendrá sus características propias. Pero igual necesitamos saber quién la tiene, cuál es el balance, y eso ya está hecho. Eso está en la clase cuenta. Vamos, funciona. Este mouse a veces le da un yello. ¡Ay! Muévete. ¿Sí o no? Entonces, no es que el ejercicio termine ahí. Miren que con eso el ejercicio puede crecer. Hasta ahí está definido para una cuenta de ahorros. Les van a decir, bueno, necesitábamos que el banco maneje cuenta de ahorros. Listo, es un banco chiquito, nada más tiene 10 clientes. Pero le fue tan bien que ya tiene 1000 clientes. Si los clientes les están pidiendo otro tipo de cuenta, llegan clientes corporativos, ellos necesitan no solamente cuenta de ahorros, necesitan una cuenta corriente, ¿cierto? Entonces, mi sistema ya tiene la capacidad de manejar otro tipo de cuentas. Ya está la cuenta básica. Herede de esa cuenta básica y hágale los cambios que usted necesite. Listo, claro, está ahí. Por eso estamos definiendo esto de este estilo. Me podrían decir, pues que yo no lo podía hacer todo ahí mismo en el formulario. Sí, sí puede. Pero hacer el sistema crecer es difícil. Esto es un sistema modular, todo está independiente. La cuenta va por un lado, la cuenta de ahorros va por otro, pero aún así hablan entre ellas, ¿sí o no? Y podría poner otra que siga hablando con estas mismas. Vale, entonces por eso estamos haciendo eso. Y eso es la programación orientada a objetos. Haga su sistema modular para que en el futuro hacerlo crecer o modificarlo sea más manipulable. Si no, usted va a tener una chorrera de código así gigante. Igual usted puede decirle, búsqueme tal parte, y para eso comenta también. Pero así es como una buena práctica en realidad. Eso es una buena práctica. Divida el código por secciones, por clases. Y simplemente invoque esa clase con objetos. Cree objetos de esas clases y hágalo. Trabaje con lo que usted definió. ¿Listo? Eso sería equivalente, pues, este método modular es equivalente a meter todo el código en una sola clase. Eso es equivalente en la memoria. O consume más memoria de este método modular. Esa pregunta para que lo hubiera hecho Sebas. Es corchadora. Y es muy interesante. Voy a especular. No consume más memoria porque yo al fin y al cabo voy a utilizar todo eso. Lo voy a invocar. Si no lo usara, sí estoy desperdiciando espacio. Pero yo voy a invocar, voy a crear objetos de acá, voy a crear objetos de allá, entonces estoy aprovechando los recursos. Listo. Sí necesito reservar espacio porque la clase necesita un lugar donde quede almacenado, aparte del programa principal, ¿sí o no? Pero lo estoy invocando, entonces no hay como desperdicio. Listo. ¿Sí? Casi. Más o menos. Listo. Muy bien. Qué buen análisis. Eso me gusta. Cuestionen. Córchenme, tírenme a corchar. Yo trataré de hacer algo. Listo. Y si no, busco en Google. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Entonces, ¿quién tiene que hacer uso de eso? Un formulario. Muy buenos días. A ver, ustedes ya habían hecho un intento, ¿cierto? Ya habían tratado de hacer esto. ¿Qué habían planteado acá? ¿Lo habían hecho con un formulario, con dos formularios? ¿Lo hicieron con uno? Bien. ¿Lo hicieron con dos? También. Se puede. O sea, usted lo visualiza como lo considere correcto. ¿Qué me sugieren para este formulario? John, ¿qué me propones? Los eventos. Sí, diseñemos el formulario. ¿Qué pongo ahí? Sí, yo colocaría un label donde diría ingreso, débito, Ajá. consignación o crédito. Sí. Espera. ¿Qué más? Sigue. Bien. Vale. La identificación del usuario. Sí. Bien. ¿Qué más? Contraseña. Todavía no contraseña. Más adelante hacemos lo de la autenticación de usuario. Sí, necesito un usuario y contraseña, pero mira que no está definido eso por ninguna parte aún. Sí se puede, pero todavía no. Y ya. Bueno, más o menos. Mateo me iba a sugerir otra cosa. Primero se pone espacio para que el usuario ponga el nombre,
puedo cubrirlo, y ahí sí saldría el débito y despacho el débito. Bien, entonces lo que le entiendo a Mateo es, por un lado vamos a crear la cuenta, ¿cierto? Y por otro lado ponemos los botoncitos ahí sí, débito y crédito, y un lugar donde se pueda decir cuánto quiero retirar o cuánto quiero consignar, ¿cierto? Bien. Y uno indica el saldo que uno tiene. Ah, y un botoncito claro, que me diga cuál es el saldo actual, ¿no es cierto? Puedes utilizar variantes que uno primero ingrese, no tanto lo de la contraseña, sino con el nombre, año y la cédula pueda identificar cuál es el usuario. Y ahí sí, ya cuando se identifica el usuario, dar un pariente en el que ya se puede hacer lo de la continuación, lo del saldo, todo eso. Está perfecto, un poco más complejo, pero sí, está perfecto. Aunque por aquí, por ahora, no estoy identificando las cuentas con cédula. Lo único que estoy utilizando es el nombre y el saldo. Pero porque no tenemos todavía una base de datos. ¿Sí? Tampoco, porque no tenemos una base de datos. Los datos no son persistentes. Por ahora esto va a ser en un tiro. Una ventana, cree la cuenta, sume, reste, hágale, debite, verifique qué hay. Si cierra la ventana, pues todo se pierde, ¿cierto? Pero ya Diego está genial. Va a ser más o menos el ejercicio final. Listo. Guárdelo, téngalo ahí, esa idea está excelente. Entonces vamos a trabajar con lo que tenemos. Lo dicho, Nito, por lo menos el primer pantallazo va a ser crear una cuenta, ¿sí o no? Vamos a crear una cuenta entonces. Lo habitual, pongamos aquí un label donde yo pueda solicitar, indicarle al sistema que voy a solicitarle. Yo voy a solicitar, mi primer pantallazo es cree una cuenta. Entonces en el formulario pongamos ese texto aquí arriba, crear cuenta. ¿Cómo qué? Como iniciar cuenta. Porque entonces, como uno ya la tenga y apenas ahora, de todas maneras, le toca volver a crear una cuenta. Uno la crea. Sí. Y entra, igual que sale. Y entonces a la otra vez que entra, ya no aparece iniciar cuenta y la otra vez crea una cuenta. Este ya no aparece. Pues igual como en la base de datos, no se puede mantener la información. Ahí está el detallito. Ahí está el detallito. Como no hay persistencia de datos, hagamos todo acá en ese pantallazo. Que me pida el nombre, que me pida el balance mínimo y que me pida el saldo. ¿A usted con cuánto va a crear esa cuenta? Va a meter tanto. Y el banco le dice, la restricción es, el balance mínimo es tanto, ¿sí o no? Puede ser, por ahora. Es un caso muy sencillito. Entonces voy a solicitar, por aquí voy a pedirle el nombre al cliente. Por aquí le voy a pedir cuánto va a depositar inicialmente, ese es el balance. Y después por aquí le voy a dar la posibilidad de que me indique cuál es el balance mínimo. Mejor dicho, esta es la ventana que va a usar el cajero. Eso no es directamente para el que crea la cuenta, es el cajero, ¿cierto? Es el personal administrativo el que va a manejar esto. Usted llega allá al banco y es el que está allá en el escritorio el que va a manejar esto. Y va a preguntar, bueno, nombre, fulanito de tal, ¿cuánto va a meter en la cuenta? Tanto. Y el banco le va a decir, bueno, el mínimo para que usted tenga esa cuenta funcionando es tanto. Y le va a decir al cliente, y si usted se pasa de ese mínimo, está por debajo del mínimo, le vamos a cobrar tanto. Sí, que eso sin cuadrar, pero bueno. Sí, es un simulador. Eso, me funciona más como simulador. Correcto. Bien, me gusta esa idea. Entonces, después por aquí ven un botoncito, le vamos a decir crear cuenta. O que ejecute lo que sea necesario. Que va a ser crear todos los objetos, etcétera, etcétera. Crear cuenta. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con este diseño para empezar? ¿Es coherente? ¿Hay alguna objeción? No, ninguna. Entonces lo otro, esto ya es rutinario, esto es trámite. Póngale los nombres o los textos a cada label. Esto es nombre. Esto va a ser saldo inicial. Esto va a ser saldo mínimo. Un poco hacia acá, eso, ahí quedó bien. Esto debe tener unos nombres adecuados. TXT tal cosa. TXT, esto va a ser nombre. No, más cortico, listo. TXT saldo I. Y esto va a ser TXT
saldo min. Listo. Y esto va a ser cmd crear. Listo. Nada raro. Ahora, cuando yo le doy un clic acá, ahí empiezo a programar. ¿Qué debo hacer? Se supone. Todavía no voy a validar datos, pero yo podría validar que no me dejen en blanco ninguno de esos text boxes. Valide ahí si quiere. Directamente aquí, ¿qué debería hacer yo? Crear los objetos. Veamos cómo lo está haciendo Microsoft por acá. Ellos lo probaron de la siguiente forma. Directamente en consola, en el método main. El método main es el programa principal. Lo que para nosotros aquí va a ser esta clase. Entre comillas, esta clase es como el main, ¿cierto? Listo. Entonces ellos dicen, bueno, en ese programa principal van a crear un nuevo objeto llamado SA, que es una instancia de la clase Savings Accounts. Y el constructor me dice que tengo que entregar 3 datos. A ver, ¿dónde está el constructor? El constructor está acá. Hágalo ahí. Tengo que entregar 3 datos. Sí, válos ahí. Un string, un double para el balance y otro double para el balance mínimo. Ahí está tal cual. Lo hicieron directamente, literalmente. Entonces vamos a crearle una cuenta a Frida Smith. ¿Qué significa este 100.00? El saldo inicial. O sea, ya va a meter $100 ahí. Y el banco le dice que el mínimo es 25. Entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿En dónde? Aquí en el botoncito. Ahí. Cuestión, esto no va a ser estático. Si yo ejecuto esto, siempre vamos a tener una cuenta para Frida. La idea es que yo le pueda crear una cuenta al que yo escriba. ¿Dónde está el nombre del cliente? El txt no sé qué. Txt non. Punto text. ¿Sí o no? Hasta ahí bien. Ahora, ¿cómo hago para traerme aquí ese saldo? Txt qué? El sal i, ¿cierto? Después punto text y después ya, lo dejo así. ¿Le falta? ¿El qué? El mínimo, pero esperen, ahí me está sacando error. ¿Por qué? Porque por defecto esto, el text es un string y él está esperando un double. Entonces antes de poderle meter esto, ¿qué debería hacer yo? Convertirlo. Entonces convert ¿a cuánto? ¿A qué? A double. To double. Y esto es un método. Entonces entre paréntesis, ¿qué es lo que yo voy a convertir? ¿Listo? Listo, ahí no hay error. Perfecto. Ya le entregué el saldo inicial. Ahora ¿qué me falta? El mínimo. Es exactamente lo mismo. Entonces como yo ya sé que esto me va a chillar porque el txt es string de una vez, anticipémonos y digámoslo, vea, yo le voy a entregar algo que se convierte a double, y eso es, entre paréntesis, y eso es el txt saldo m, que ese es el mínimo, ¿sí o no? Punto text. Listo. Entonces ahí se ha creado un objeto que es una nueva instancia de la cuenta de ahorros. Después, ¿qué hicieron? Le están diciendo, estoy invocando el método del objeto SA display. ¿Para qué era display? Display era, revisemos, no me acuerdo, vamos aquí a ver qué está pasando en display. Display dice, invoca de la clase base el método display. Vamos a la clase base y es display, no retorna nada, es sencillamente mostrar un mensajito que diga el cliente tiene el balance, eso es la confirmación, ¿sí o no? Listo. Entonces invoquémoslo. Aquí si no hay que hacer mayor cosa, lo puedo hacer directamente. Del objeto SA vamos a traernos el método display. Tengo que entregarle algún parámetro, veamos, abro paréntesis, no, vean que no me da ninguna información, entonces no hay que hacer nada. Fin, probemos esto. Ejecútelo. Ok, nombre, ¿cómo era? Frida. ¿Si era Frida? Ah, Freda. ¿Cuál Frida? Frida es otra cosa, es otro personaje. Freda Smith. Va a iniciar con $100 y el mínimo debe ser 25, ¿cierto? Esto es lo que hace
allí el representante del banco. Le da clic al botón crear cuenta y el sistema le dice, vea, el cliente tiene un balance actual de 100, funciona. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Perfecto. Y otro mensajito. Ese otro mensaje, ¿de dónde salió? Ese otro mensaje salió, el primero sale de la clase base. Vean donde estoy parado es en account. El primer mensaje sale de la clase base. El cliente fulanito de tal tiene tanto. Y el segundo sale de la clase heredera. Ya salió la base. ¿Y ahora qué sale? El mío, el propio, existe un recargo de $5 si el saldo es inferior ¿a cuánto? A lo que yo he especificado acá, ¿cierto? Eso es para recordarle a este representante del banco, vea, cuando salga ese mensaje, dígale al cliente eso, ¿cierto? Como si fuera un protocolo. ¿Vale? Funciona. Ya se ha creado la cuenta, ya hay un saldo. ¿Ahora qué sigue? Darle la posibilidad, digamos que las transacciones son manuales. Le toca ir al cliente allá donde el representante del banco y decirle voy a retirar el dinero, ¿cierto? Suena arcaico, pero bueno, para el ejemplo me sirve. Entonces, hay que agregar otro formulario, ¿no? Lo ideal sería que de este pantallazo pasemos a otro, donde exista lo que me sugirió John, un lugar donde yo le pueda decir cuánto quiero retirar o cuánto quiero consignar, ¿cierto? Bien, vamos a crear otro formulario. Duda. No, ese 25 va a ser un umbral, un tope. Ese es hacer el punto de referencia para decir si usted está debajo de eso le cobro. Sí, puedo, pero entonces no debería de una vez quedar ahí como, en vez de que lo ingrese uno, sería que con un dato estable, pues. También puede ser. Si quiero que ese dato sea estable, como lo dice Diego, entonces en vez de entregárselo aquí, sí, lo puedo escribir. Puede ser. Es como si fuera el IVA, eso no va a cambiar. Yo no te qué. Como venimos eso cambió hace cuánto, hace 2 años. Veníamos del 16, pasó el 19. Sí, puede ser, pero eso ya será política de la empresa decir, ¿eso es un dato constante o es un dato que ingresamos? Listo, está bien esa observación. Por ahora, dejémosla ahí. Listo, entonces lo que quiero es que después de que se cree la cuenta, pasemos a otra pantalla en la que yo dé la posibilidad de hacer el débito o el crédito. Entonces, por acá vamos a crear otro formulario. Entonces, clic derecho sobre el proyecto, agregar Windows Forms. Yo no le he puesto nombre al formulario, pero bueno, ese primero ya quedó así, dejémoslo así Form 1. Pongámosle el nombre que sí que es adecuado, FRM débito crédito, o mejor, movimiento cuenta, ¿sí o no? Movimiento cuenta. Listo. Ahí ya tengo el otro formulario, movimiento cuenta. Entonces ahora hay que hacer este diseñito. Necesito un lugar donde yo pueda, hagámoslo básico, donde yo pueda especificar cuánto voy a retirar. Entonces esto va a ser esto, o cuánto voy a consignar, y un botón para cada cosa que lleve a cabo la acción pertinente. ¿Sí o no? Más o menos puede ser así. John, ¿lo pensaste así? ¿Sí o no? Bueno, puede ser. El diseño puede cambiar, sí, se puede mejorar, claro. Se puede poner más bonito. Podríamos poner un radio button, dos radio button. Uno consignar y otro retirar, porque es una cosa o la otra, ¿cierto? Tal vez. Ustedes deciden cómo hacer el diseño. Yo lo voy a hacer súper básico, sencillísimo. Naturalmente ya será la experiencia y platicar con el usuario o trabajar con un diseñador que me va a decir, no, póngalo así, póngalo de esta otra forma, ¿cierto?
Hay un botoncito, sí, para consultar el saldo actual. Perfecto, muy bien. Nombres para esto, entonces aquí voy a poner cantidad a retirar. Por aquí, ahorita cambio ese tamaño. Por aquí cantidad a depositar. Listo. Ajustemos eso un poco. Uy, eso. Ahí va bien, listo. Esto debe tener unos nombres adecuados. Este va a ser el TXT retirar. Y este va a ser el TXT depositar. Listo. Este botoncito va a ser CMD retirar. Y va a tener el texto, literalmente, retirar. Listo. Este, lo mismo. Primero el texto, ya que estoy ahí. Depositar. Y por acá el nombre CMD depositar. Listo. Y finalmente el botoncito que me diga CMD saldo. Que por acá el señor representante del banco, el cajero, lo que sea, pueda entender que esto es para consultar saldo o saldo actual, como lo quieran llamar. Necesita mostrar saldo ahí, por ahí, ¿cierto? Una de dos, o que me muestre ese saldo aquí en un label, o que me lo muestre en un messages box, ¿cierto? Vamos a ver cómo está definido el método. Cuando yo le diga, tenemos un método para... No, pero es que ¿saben qué puedo hacer para saber cuánto tiene la persona? Simplemente invóqueme el método display y ahí está el balance, ¿sí o no? El saldo actual está ahí, entonces no necesito nada más, ¿cierto? Bueno, acá ahí está mi diseño básico, sencillito, un poquito arcaico, pero funciona, ¿sí o no? Muy bien, entonces hagamos funcionar esto, enlacemos este formulario con ese otro. La idea es, después de que me proporcionen toda la información, se hagan las confirmaciones, pase de este formulario al de movimiento cuenta, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Entonces aquí en C# nos toca hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo objeto de la clase FRM movimiento cuenta y lo mostramos. Yo sé que antes sencillamente le decíamos el nombre del formulario.show, ¿sí o no? Pero en C# me toca hacer esa pequeña vuelta adicional. Una cosita. Listo. Entonces voy a crear un nuevo objeto del formulario movimiento cuenta. El nombre del formulario puede ser cualquier cosa, llamémoslo F movimiento cuenta. Voy a hacer una nueva instancia de ese formulario. Listo. Y ahí sí voy a poder decirle muéstreme ese formulario. Listo. Es un paso adicional. En Visual Basic era sencillamente decirle nombre del formulario.show. En C# me toca referenciar ese objeto, ¿cierto? No puedo traer directamente a FRM cuenta. Me toca decirle a FRM cuenta, métamelo en un nuevo objeto. ¿Listo? Que es en ese caso FMC. Y ahí sí, en FMC, tráigame el método show, muéstreme. Probémoslo. Entonces voy a crear Freda, el saldo era 100, 25, crear cuenta, me muestra este mensaje, me muestra este otro mensaje y carga el otro formulario. ¿Va bien? ¿Sí o no? Ok. La idea es que cuando yo dé clic a retirar, invoque el método. ¿Cuál es? ¿Débito o crédito? Débito. Y que cuando yo le dé depositar, me invoque el método crédito. Y que cuando invoque el método consultar, me invoque el método display. ¿Sí o no? Ya, eso es todo fácil, pan comido. Entonces vamos ahora acá. Aquí es donde tenemos que programar. Veamos qué fue lo que hizo Microsoft. Ya probamos esto.
Listo. Ahora dice, agregue el siguiente código para llamar a los métodos públicos en saving account o account. Como el objeto es ese address, ¿de dónde viene? No viene de account, viene de saving account. Vale. Están simplemente diciendo, van a hacer un depósito, ¿sí o no? Están llamando al método credit y le están entregando 100. Después, inmediatamente hicieron un retiro de 180. Y, bueno, nos falta invocar el método cambiar nombre, ¿cierto? Bueno. Están cambiándole el nombre al titular porque tal vez hubo un error o sencillamente cambió el titular. Y están mostrando qué hay en esa cuenta, ¿sí o no? Y aquí han invocado al método calcular recargo del banco, cargo bancario de tanto. Y ya, se acabó. Estos serían los resultados que verían en consola. Vamos a aplicar lo mismo, pero entonces en mi formulario. Están diciendo, voy a hacer un depósito. Entonces eso va aquí. Van a hacer un depósito. Listo. Aunque aquí hay un detallito chiquito. Va a tener un problema. ¿Ese A dónde está? Ese A está en el primer formulario, ¿cierto? Dalo ahí. Ahí está el primero. Ahí me encarté. Necesito llevar ese objeto del primer formulario al segundo, ¿cierto? Póngalo público. El detalle es que si lo pongo público, sigo con el mismo problema. Entonces vamos a... Ajá. Una cosa. La pregunta es en dónde. Este sea. Necesito poderlo llamar en este formulario o en el otro. Entonces se lo pone como protegido. Protegido es si fuera a heredar. Yo lo pondría arriba del public formal. O sea, debajo del public formal, Acá. ahí definiría el Ahí definiríamos la cuenta, ¿cierto? saving account y las pues, Puede ser. pues, o sea, solo como dejar el nombre de la variable. Sí. Sí, y después aquí, ahí sí instanciarlo, ¿no es cierto? Probémoslo a ver qué tal. Y después en el segundo formulario pues, sería como Sin embargo, todavía tengo la duda si esto me permite la visibilidad en otro formulario. Vamos a ver, sí. llamarlo como No, todavía no lo ve. pero hay que darle por 1 punto. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Entonces sería... ¿Dónde está? No sale. Es público de ese formulario. A ver, intentemos otra cosita. A ver si de pronto... A ver si de pronto aquí sí me lo ve. F punto... Ahí sí lo ve. Muy bien, Sebas, gracias. Listo, sí, lo dicho. A ver, necesito que este objeto... Está aquí. Aquí. Este objeto sea visible desde cualquier parte. Vieron que al principio traté de invocar el SA en el movimiento de cuenta y no se veía. Entonces, ¿qué me toca? Hacerlo público. ¿Pero dónde lo hago público? En el formulario. En la clase del formulario. O sea, ya es un objeto del formulario. Así como el text box, así como el label, así como el botón. Listo. Y para poderlo llamar, así como hice esto de poder invocar el método show del formulario, creo un objeto de ese formulario y que va a tener disponible para ese objeto todo lo que está en el formulario. ¿Listo? Entonces ahí sí, puedo decirle
que para el objeto SA tráigame el método, ¿qué era? Crédito. Para que ya toda la información. También podría ser público, sí. Porque igual lo que dice ahorita, lo del informe, es como crear un blanco, o sea, es una información que leer. Queda la duda. Queda la duda. Hagamos pruebas a ver si sí adquiere lo que está en SA. Si no, hacemos público el botón. Robert, Listo, dime. ¿no se puede hacer una herencia entre otra herencia? ¿A quién quieres poner a heredar de quién? Por eso la heredad SA. Pues ya lo que decía yo ahora, profe, ponerlo en protegido para que el otro formulario lo heredara el primer formulario. Esa hipótesis está interesante. Porque así se evitaría uno ponerlo público. Pero pone que Está enredadito. Está enredadito. Dejémoslo como hipótesis. Dejémoslo ahí por arriba. Probemos esta primero a ver. Listo. Intentemos este camino. Si nos funciona, bien. Si no, ya veremos qué hacemos. Listo, bueno, entonces estoy invocando el método crédito del objeto SA. Entonces, antes de esto, a ver, comprobemos si esto funciona bien. Esto llamémoslo cuenta, porque eso es lo que representa, una cuenta. Entonces, del objeto cuenta, que es el formulario, voy a traer el objeto SA. Y del SA voy a traerme el display. Yo con eso verifico si sí me trae la información que metí atrás. ¿Listo? Probémoslo. Ups, ¿qué pasó acá? ¡Ah! Incoherencia de accesibilidad. El tipo de campo es menos accesible que el campo. Problemas de acceso. Cuenta bancaria, savings accounts. Es menos accesible que el campo. Pero es que ahí hice casi lo que estaba proponiendo Diego. Ahí hay una herencia de la herencia, entre comillas. Bueno, entonces tenemos que cambiar algo en alguna parte, yo veo. Está poniendo problema en el saving account. Vamos a la clase pública por acá. A ver si esto mejora la cosa. Sí, funcionó. Entonces, cuando el sistema les ponga problemas de accesibilidad, es cuestión de que algo está privado o hay que definirlo público de alguna forma. Miren que en últimas también nos tocó poner pública la declaración del objeto que es de la cuenta bancaria. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Entonces aquí, si voy a crear la cuenta para la señora Freda Smith, el saldo inicial es 100, el mínimo es 25, crear cuenta. Ajá. Yo estaba programando el botón depositar. ¿No funcionó? Utilice la palabra clave new para crear una instancia de objeto. No, llegó vacío. Llegó vacío. Llegó completamente vacío. Bueno, ahí sí me va a tocar acudir a otra hipótesis. Una cosa de sea punto. Bueno, tengo varios inconvenientes. ¿Lo de qué? ¿Lo del pariente sirve para qué? Solamente sirve para asuntos de
Aunque me llama la atención lo del pariente. Porque si yo creo el objeto, no me queda la duda. Me queda una duda grandísima. Intentémoslo con pariente, a ver. Para crear un pariente necesito un papá. ¿Cuál? Pongamos público a quién. Ah, este, sí, esta era la otra hipótesis, poner público este botoncito. Bueno, entonces teóricamente es cierto, tendría acceso a este objeto. Toma 2. For 1 punto. Pero no veo el botón tampoco. No me aparece el CMD. Eso va a ser lo que yo vi una vez que era meter toda la información en una red y después llamarlo. ¿En una qué? Una red. En un arreglo. Una red. Pues eso era como la vez que lo buscamos y esa sería como la manera más sencilla de tener los datos globales. Los datos globales. Yo veo algo por dónde. Con base de datos no tiene el problema de eso. Con base de datos no tendríamos ese problema, es cierto. Pero bueno, vamos a probar algo por acá. Me voy a meter esta vez en la clase del programa. Me voy a atrever a meter el objeto SA acá. ¿Verdad que funciona? Probémoslo. Como una función. Como una función. No me da. Se esperaba punto y coma y donde está el punto y coma, pero aquí. Y entonces. No, no me da. Si no me da ahí, ¿qué tal acá? Epa. Pero no lo vio. Bueno. Aborten misión. Hagamos una cosa más sencilla. No nos enredemos la vida. Hagámoslo todo en un formulario. Por ahora. Pero va a quedar pendiente esto de que un objeto se pueda ver entre múltiples formularios. Va a salir rápido. Va a salir rápido. Listo. Y ya sé que van a decir, se enredó el profesor, no nos vamos a enredar nosotros. Pero busquen soluciones, busquen alternativas, como lo estoy haciendo yo, listo. Y lo dicho, no siempre nos va a salir a la primera. Hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas, hasta que eso dé de alguna forma, listo. Háganlo de la red. ¿Lo de qué? Lo de la red. Sí, puede funcionar, pero quiero salir rápido. Me toca cacharrearle un ratico. Bueno, entonces aquí, en este botón, vuelve y juega. Tengo que traerme que intenté esto. Listo, ahí sí tengo el objeto SA. Entonces, en el botón depositar del objeto SA voy a invocar el método crédito, claro, crédito. Va a ser una consignación, un depósito de tanto. Para empezar, hagamos esto a ver qué pasa. Ahí le estoy diciendo que voy a depositar $800. Y quitémosle esto, ya no necesito mostrar ese otro formulario. Se esperaba, punto y coma. Listo, ahora sí, todo en una sola ventana. Entonces, Preda, saldo inicial 100, saldo mínimo 25, crear cuenta. Listo, tiene 100. Listo. Depositar. Ahí solamente invoqué el método. Verifico, consultar saldo. Ah, no lo he definido. Vamos a definir el botón consultar saldo.
Entonces en consultar saldo del objeto SA voy a llamar el display. Vamos, esto hace lo que espero que haga. Hago depósito, luego consultar saldo. Bueno, funcionó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empecé con 100 y yo en el método le he indicado que voy a hacer un depósito de 800. Conclusión, en ese momento esta persona tiene 100 más 800, 900. Es que ya no sea ese valor numérico fijo, sino que sea lo que se ingrese en el TXT tal, pero convertido a double. TXT depositar punto text. Me falta un paréntesis que cierra. Listo, mejor. Vuelve y juega, la persona es esta, el saldo inicial es este, el mínimo es este, creo la cuenta, hago un depósito de 10, depositar, y si va a consultar saldo, 110, listo, vuelvo y deposito, 120, vuelvo y deposito, 130, listo, funciona, ¿sí o no? Entonces ahora solamente nos falta el retirar, aunque hay que ajustar un poco más el comportamiento de todo esto, ¿sí o no? Lo ideal sería que al momento de que cargue el formulario esto esté deshabilitado. ¿Por qué? Porque aún no he creado cuenta. Si no he creado cuenta, eso va a sacar errores. No existen datos, entonces hay error, ¿cierto? Pero bueno, entonces aquí el botón depositar ya quedó listo. De pronto hagámosle un mensaje informativo acá. Se ha realizado el depósito, listo. Y borremos el texto que esté en ese cuadro. TXT depositar punto text. Llevémoslo a pasivo. Probémoslo. ¿Qué está pasando entonces ahora? Que cuando escribo el nombre de mi cliente le digo que va a tener esto y va a tener un mínimo de tanto, creo la cuenta, voy a depositar 10, le doy clic a depositar, se ha realizado el depósito. Ups, ¿qué pasó aquí? Listo, y le estoy diciendo esto en desorden. Esto de borrar el texto hagámoslo después de invocar el método. Listo, el orden es importante. Vale, toma 2. Depósito de 10, depositar, se ha realizado el depósito con Iván. Se borró el numerito, ¿sí o no? Otro número, 15, depositar. Se ha realizado el depósito, se borra ese 15. Y si consulto, ¿con cuánto debería quedar? 125. Que primero fueron 10, después fueron 15. ¿Sí o no? Listo, funciona. Ahora vamos a hacer lo mismo para el retiro. Entonces en el retiro doy doble clic. ¿Qué hago primero? Pues voy a mostrar un mensaje informativo. Se ha realizado el retiro. Invoco al objeto SA y voy a decir que esta vez voy a hacer es un débito. ¿Con qué valor? Con el que voy a convertir en double, que está en el TXT retirar. Punto text. Cierro paréntesis para el método double y cierro paréntesis para el método debit. Y ese TXT retirar lo voy a dejar en blanco. Listo. Entonces probemos si esto anda. Preda 100, 25, crear cuenta. Arranco con 100. El mínimo es 25.
Voy a retirar 10. Retirar. Se ha realizado el retiro. Y se borra esto. Consultemos saldo. Ahora estoy con 90. Bien. Voy a hacer un depósito de 50. Depositar, se ha realizado el depósito, se borra el texto, consulte saldo. Estaban 90 más 50, 140. Bien. Ahora intentemos algo. ¿Qué pasará si yo trato de retirar 150? Vamos a ver si eso es cierto. Entonces ahora le doy clic a retirar. Se ha realizado el retiro según él. No pasó lo que esperaba. ¿Por qué? Es más, verifiquemos exactamente qué fue lo que pasó. Freda 100, 25 mínimo, se crea y voy a retirar 200. Retirar. Según él se ha realizado el retiro. Consultar. ¿Es conclusión? No se hizo el retiro. No lo hizo. No quedé con menos 100. No lo ejecutó. Entonces, ¿qué deberíamos cambiar un poco? Exacto. Mostrarle un mensaje que me diga no se puede retirar. ¿Y eso dónde lo hago? Aquí en el método de retiro. ¿Cierto? Si la cantidad es menor al balance, lo puede hacer. Pero ¿y si no? Si no, mostremos un mensaje. Pero el profe no tenía pues 150. Está retirando 140. No, tenía 100. Vuelve y juega. Oye, para que lo veamos trabajando. Espera. Vuelve y juega. Fred, arranca con 100. El mínimo es 25. Listo. 100. Pasa que esta vez yo traté de retirar una suma superior incluso al depósito. Ahí estoy tratando de retirar 200. No me debe dejar. Es más, no me deja. Lo que pasa es que no me lo está advirtiendo. Eso es lo que pasa. Voy a consultar saldo. ¿Me retiró los 200? No, ¿con cuánto quedé? Con lo mismo que con lo que empecé. ¿Cierto? La verdad es que estás pensando en uno de los casos anteriores, de los viejitos. Eso fue lo que pasó. Listo, entonces lo que hay que hacer es aquí. Si no, mostremos el mensaje. Saldo insuficiente. Y aquí, más bien, dejémosle la responsabilidad de mostrar de que se ha realizado el retiro a este método. Se ha realizado el retiro satisfactoriamente. Uy, pero ¿qué es esto? Satisfactoriamente. Mejor. Y aquí, sencillamente le decimos, no se puede hacer el retiro. O saldo insuficiente, sí. Me falta cerrar la comilla. Listo. Aunque esto hay que ponerlo en un bloque. Está sacando errores por eso. Ahí queda mejor. Y en el botón, ya este mensaje sobra porque es el método el que va a mostrar esos mensajes. Probémoslo. Vuelve y juega. Freda 100, mínimo 25, crear cuenta. Ok. Voy a retirar 200. Saldo insuficiente. Bien. Voy a retirar 80. Se ha realizado el retiro satisfactoriamente. Vamos bien. Consultemos saldo. ¿Debo quedar con cuánto? Con 20. El cliente tal tiene un saldo actual de 20. Listo, vamos bien. ¿Dudas sobre el ejercicio, muchachos? Todas. Me falta llamar el método cambiar el nombre y me falta llamar el método verificar recargo. ¿Cierto? Pero entonces lo que ya logré fue adaptar todo este caso a mi formulario. Listo, sí me queda pendiente aquello de poder enviar el objeto de un formulario a otro, pero como caso práctico, especialmente cómo manipular las clases, que es lo más importante ahora, ese ejemplo ya quedó plenamente ilustrado. ¿Listo? ¿Dudas?
Muchas. Entonces, para resolver dudas, hagamos un ejercicio.